Bueno, arranquemos con Festemacher y Soltis, que en realidad el planteo de Festemacher y Soltis, como dije al principio del otro video, nos interesa a nosotros más que nada porque ellos dan cuenta de que dan un paso más con respecto a esta idea de que la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica no alcanza que sea esta definición genérica. Basabe y Coles dicen, bueno, ¿por qué no alcanza? Bueno, porque la didáctica estudia lo que sucede en las instituciones educativas, donde la enseñanza es una práctica o una acción socialmente regulada. Que esté socialmente regulada quiere decir que esté institucionalizada, que responda a un currículum, que este currículum surja a partir de acuerdos básicos o de donde surja. También hemos tenido épocas donde los contenidos o las formas que incorpora el currículum fueron seleccionadas de manera menos amplia, donde participan pequeños grupos de personas que hegemonizan las decisiones de las sociedades. Bueno, en la democracia se busca ampliar cada vez más este espectro de participación, digamos, democracia, ¿no? Bueno, es un concepto complejo también, pero si lo comparamos con otras épocas, la democracia como la conocemos hoy es, digamos, hasta ahora la más amplia que conoció el ser humano. Con el temor de equivocarme, pero teniendo hace poco tiempo y acá a la vuelta de la esquina y sucesos sociales interesantes y preocupantes a la vez en países limítrofes, bueno, es un debate complejo. Pero el concepto de democracia es un concepto en debate. Pero podemos mencionar que si nos comparamos con sociedades antiguas o medievales, la democracia de la modernidad es hasta ahora la más participativa. Veremos a ver qué nos trae, qué nos depara el futuro de la humanidad, considerando que si bien este es la etapa de la humanidad con mayor participación, podemos pensar de manera progresiva que esto puede ser más participativo aún, o más igualitario. Lo que quiero decir es que no por decir que esta es una buena etapa, digamos, con respecto a la participación, que puede ser mejor, o sea, que podemos lograr mejores niveles de igualdad. Bueno, por ejemplo, muchos de ustedes expresaron con acierto, digamos, que una de las cuestiones que obstaculizan el aprendizaje o el acceso a la enseñanza como derecho es la pobreza. Bueno, la sociedad moderna tiene que resolver eso, y que haya pobreza es producto de la desigualdad, o que haya diferencia de oportunidades con respecto a la clase de pertenencia, con respecto al género que nos autopercibimos, o diferencia entre el hombre y la mujer, da cuenta de una sociedad desigual. Pero bueno, volviendo a Festemacher y Soltis, ellos plantean, a diferencia de Basabe y Coles, que dicen, bueno, genérico es diferente a socialmente regulado. O sea, socialmente regulado es institucionalizado. Institucionalizado significa que responda a un currículum. Institucionalizado significa que haya personas que han acreditado tener determinadas habilidades y que están habilitadas para desarrollar el cargo de docente, por ejemplo. Bueno, Festemacher y Soltis van por ahí hacia otro lado. Dicen, no solamente que la enseñanza sea socialmente regulada, sino que además hay diferentes enfoques de docentes. Y ellos lo ilustran a partir de 3 ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos es muy poquito con respecto a lo que es la realidad. Podríamos decir que hay tantos enfoques como docentes, ¿sí? Pero son enfoques esquemáticos.
y además ellos ligan el enfoque al contenido que enseña cada docente. Podríamos decir que el enfoque, el enfoque terapeuta es prácticamente imposible que suceda en una materia como matemática. Bueno, esto nosotros lo descartamos de cuajo. No quiero decir que lo digan, pero creo que en un apartado Festelmacher y Soltis dicen que necesariamente el enfoque está necesariamente relacionado con el contenido. Pero bueno, ellos trabajan, es importante que entendamos la fórmula de la cual parten, que además son investigadores, todo lo que ellos construyen, lo construyen en base a la práctica, a la práctica, digamos, a lo que obtienen del campo de la práctica, por observar a docentes, y que además estos enfoques son esquemáticos, ¿sí? O sea, lo que nos está esquematizando estos textos, lo que nos están esquematizando estos enfoques, es que a la enseñanza también la define la forma de ejercer la docencia, digamos, el enfoque. Y bueno, el enfoque básicamente tenemos el enfoque del ejecutivo, que el ejecutivo es el docente de matemática y tiene varias características. A mí lo que me interesaría es que ustedes logren hacer una lectura de estas características, ¿sí? Pero, por ejemplo, del enfoque ejecutivo podemos decir que el fin del estudiante es que el estudiante adquiera el conocimiento específico, o sea, que sepa sumar y restar, y que el rol del docente básicamente tiene que ver con planificar, con ejecutar un plan, que ese plan se resuelva en un tiempo determinado, o sea, el factor tiempo es muy importante para el ejecutivo, y que a partir de revisar el proceso, o sea, de tener exámenes parciales, vuelva a ejecutar el plan o un nuevo plan con respecto a las dificultades que haya encontrado. El docente es el actor principal y el contenido es el dato específico, las ideas, los temas, las perspectivas que se deben inculcar en la mente de los estudiantes, ¿sí? Aquí de alguna manera verán que cada uno de estos enfoques están relacionados con corrientes de pensamiento, ¿sí? Piensen que estos autores relacionan al enfoque ejecutivo con el positivismo, con el conductismo, y que recordemos que el conductismo no consideraba al sujeto aprendiz como un sujeto activo, sino como un sujeto pasivo, que debía recibir información, ¿sí? Bueno, otro de los enfoques es el enfoque terapeuta, cuyo fin tiene que ver con que el estudiante llegue a ser una persona auténtica, ¿sí? El rol del docente tiene que ver con guiar y asistir al estudiante en el proceso de alcanzar su propio conocimiento y sus habilidades, ¿sí? Acá, como lo dice el nombre también terapeuta, entendemos que las corrientes que influyen en este enfoque tienen que ver con las teorías psicológicas modernas, ¿sí? Las que se diferencian del positivismo, que tienen que ver con que la psiquis del humano es un objeto de estudio y que se puede entender lo que sucede, se puede avanzar en el entendimiento de lo que sucede en la mente del ser humano, y que considera que justamente ahí hay una particularidad, o sea, la construcción de cada psiquis es muy particular de cada persona. Entonces, para el enfoque terapeuta es muy importante que saber qué le pasa al estudiante. O sea, el estudiante es el actor central de esta historieta, digámoslo de esta manera. El estudiante puede elegir temas, puede elegir actividades en función de que logre sus propios cometidos.
y por eso el docente es un guía. Aquí hay teorías paidocéntricas que centralizan más en el aprendizaje o interviene más lo que lo que sucede en el aprendizaje cuando hablamos de enseñanza. ¿Sí? Valora la diferencia entre los estudiantes y la persona educada es aquella que de manera auténtica logra autorrealizarse. ¿Sí? Y después tenemos el enfoque liberador, cuyo fin tiene que ver con que el estudiante libere su mente. Si aquí ya estamos hablando de un carácter que tiene que ver con la especificidad de la disciplina. Por ejemplo, el docente que encarna el enfoque liberador es un docente de historia. O sea que aquí hay una cuestión muy importante con respecto a transmitir la expertise de la materia, ¿sí? O sea que el estudiante se libere a partir del contenido de la materia, ¿sí? Em, eh, el profesor tiene un rol que es central también, que es un modelo para el estudiante, que tiene que enseñar, además del contenido, algunos rasgos que tienen que ver con el carácter. También el docente considera que es poseedor de virtudes morales e intelectuales que son parte del contenido a ser enseñado, ¿sí? Bueno, la concepción de la enseñanza tiene que ver con que el profesor enseña saberes y comprensiones esenciales que sirven para desarrollarse en la vida cotidiana y el estudiante libere su espíritu, ¿sí? Aquí el enfoque liberador está relacionado con teorías críticas teorías críticas como el paradigma crítico transformador. Por ejemplo, se menciona a Paulo Freire como referente de esta corriente. Bueno, esto es básicamente un resumen de los enfoques de estos autores y el por qué están presentes en el concepto de enseñanza. Y además veníamos hablando de que estábamos empezando a desarrollar algo con currículum que tenía que ver con cómo interviene el currículum dentro de la enseñanza. O sea, en los docentes el currículum es un aspecto que está presente en la enseñanza socialmente regulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que el docente es habilitado por las instituciones educativas para poder enseñar y que además tiene que responder a ciertos documentos de conocimientos básicos y formatos y métodos básicos comunes para lograr esa enseñanza. Los docentes no podemos hacer lo que querramos, no tenemos amplia libertad para hacer lo que querramos. Sí tenemos un importante grado de libertad porque justamente la docencia es una actividad que no es una actividad mecánica, ¿sí? No es que nosotros agarramos una tuerca y la atornillamos en determinado lugar y lo que va a resultar es que la tuerca quede presionada. Siempre no va a ser lo mismo. Lo que sí, dentro de la lectura del currículum, vamos a tener en cuenta la perspectiva de que estos elementos son herramientas de control social, ¿sí? Por ahí algunas tiras de Tonucci nos pueden graficar un poquito. No sé si lo conocen a Tonucci. Voy a poner alguna tira de Tonucci, son un poco crudas, son
básicamente la canción de Roger Waters, donde los chicos caen en, la, en, en el mortero de carne y lo que sale del otro lado es la carne picada. Qué graficación increíble que se acabó de hacer. No sé si les sirvió. Cruda, más que increíble. Pero bueno, Tonucci en sus gráficos habla de esto. Bueno, cuánto de lo que hacemos en la escuela eh, libera al sujeto, cuánto habilita al sujeto. Porque básicamente lo que se va sumando a lo largo de los años también son herramientas de control, ¿sí? Por ejemplo, la evaluación es una herramienta de control. Cuando nosotros escuchamos, puede ser una herramienta para acceder a un diagnóstico, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de las exámenes PISA y eso, bueno, en base a un estándar se configuran los sistemas educativos con respecto a sus logros, pero bueno, ¿en base a qué estándar? Ese es el debate, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con esa información que obtuvimos? Bueno, es todo un debate, pero qué sé yo, un autor muy reconocido y que por ahí conozcan ustedes, que se llama Michel Foucault, habla de los sistemas educativos como sistemas de control, ¿sí? Em, de reclutamiento, sistemas de reclutamiento y sistemas eh, de, de rectificación de la conducta, ¿no? Ahora, cuando corte este video, voy a buscar ese concepto porque me parece muy ilustrativo también. Bueno, ya estamos en los 17 minutos.